Volvemos a grabar. Bueno, lo que les comentaba era que analizar la continuidad de una función en un punto, lo que nosotros nos planteamos es frente a qué situación estamos, ¿no? Si se trata de una función continua o no. Para decir que es continua tenemos tres condiciones para revisar, es decir, vemos si la función tiene imagen en el punto de análisis, si tiene límite en ese punto, recordando que exista el límite quiere decir que al calcularlo nos dé un número, ¿sí? Y que los límites laterales coincidan, por supuesto. Y la tercera condición es que la existencia de ese límite, el valor del límite coincida con la imagen, es decir, estos tres checks que marqué ahí. Por otra parte, ¿cuándo decimos que una función es discontinua? Bueno, tenemos dos casos, que sea discontinuo evitable o discontinuo no evitable. Es discontinuo evitable independientemente de lo que ocurra con la imagen en el punto, si tiene límite en ese punto. Independientemente de lo que ocurra, me refiero a que no exista f de a, ¿sí? O que f de a sea distinto que el valor del límite, ¿no? ¿Por qué? Porque si existe el límite y existe la imagen y coinciden, no estamos en un caso de discontinuidad, estaríamos en un caso de continuidad. ¿Está bien? Entonces, independientemente me refiero a que o que no exista o que no coincida con el límite. Y decimos que es discontinua no evitable cuando el límite no existe. Además de decirle no evitable, también le podemos decir, ahí se ve, sí, esencial. Discontinua esencial. Bueno, esto en cuanto a la continuidad. Ahora, respecto a la continuidad, hay algunas propiedades que se cumplen respecto de las funciones y la continuidad, ¿sí? Decimos que las funciones elementales, ¿cuáles son las elementales? Las polinómicas, las exponenciales, las logarítmicas, las funciones raíces, las racionales, las trigonométricas, las hiperbólicas, las inversas de trigonométricas y hiperbólicas, son continuas, ojo al piojo, en todos los puntos del dominio, ¿sí? En todos los puntos del dominio. ¿Y por qué insisto con en todos los puntos del dominio? Porque si, por ejemplo, pienso en esta función tiene dominio reales, patita doble, al que le saco el 2. ¿Por qué saco el 2 del dominio? Y porque para el 2 no existe la imagen. En todos estos puntos, descartando ese 2 de los reales, esta función es continua, ¿sí? Entonces, por eso insistimos que es una función continua en todos los puntos del dominio. Recordando que este es el dominio para esta función, por ejemplo. ¿Sí? Si tengo una función, no sé, por ejemplo, la función raíz cuadrada de x, que nos daría una gráfica así más o menos. ¿Sí? Esta función tiene dominio igual raíz de x. ¿Ahí se está viendo? Sí. El dominio de esta función son los reales que van de 0 a más infinito, o el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? Los reales positivos incluyendo el 0, o lo podemos escribir así. En este conjunto se trata de una función continua. Esto es una x. ¿Sí? Y bueno, de esa manera vamos a ir analizando cada situación. ¿Qué otra propiedad tenemos? Que si sumamos, multiplicamos o calculamos potencias de funciones continuas, siempre pensando dentro del dominio, lo que nos da también es una función continua. Y si lo que hacemos es dividir funciones continuas, siempre que el denominador no sea 0, también vamos a encontrarnos con otra función continua. Bien, esto en cuanto a propiedades de la continuidad, y me dejé por acá a mano la guía para hacer algún ejercicio.
Bueno, antes de avanzar con algún ejercicio, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No? A ver. Tenía duda con el ejercicio del punto 2. Vamos a ver el punto 2. Encontrar y clasificar los puntos de discontinuidad, ¿no? Eso sería. Bueno, vamos con los ejercicios del punto 2. A ver. Profe, Sí, digan, te puedo hacer digan. una pregunta. Obvio. ¿Qué pasa si hay imagen y no existe el límite en Es, X? es discontinua. ¿Esencial o vital? ¿O no? No, siempre que no exista el límite va a ser esencial. Esencial Ok, sería no evitable, ¿sí? Sí. Sí, el límite es como que, a ver, tienen que cumplirse las tres cosas para decir que una función es continua, pero es como que el límite nos da un parámetro de poder clasificar de una u otra manera. Me decían, a ver, Sabrina, ejercicio 2G en el intervalo 0, porque claro, pide un intervalo. Es decir, hay funciones que, como en este ejercicio, que se pide que se estudien en determinada porción, ¿sí? De su existencia. Bueno, este sería un caso. ¿Vamos primero con alguno más básico o vamos con ese directamente? Antes del, no sé si alguien estuvo avanzando con alguno de los anteriores al 2G. A ver, es interesante, por ejemplo, el 1C, no sé si está hecho, porque a lo mejor les digo hacer este y vieron que en todos tienen algún ejercicio hecho. Sí. El punto E, parte entera. Bueno, y yo como les dije que era interesante el C, 1C, seno de pi sobre x, en x igual a 0. Bueno, ese es uno que es diferente. Y, sí, Sabrina, recordame por las dudas, ¿eh? Vamos primero con alguno más facilito. Bueno, vamos con ejercicios del punto 1 y después avanzamos. Nos queda por ver esta parte más práctica por ahí, ¿no? De hacer ejercicios de estudio de continuidad y después ver los teoremas que suenan, yo sé que cuando se les dice teoremas, medio como que les da cosita, pero la verdad es que son dos teoremas como tan obvios que no tienen nada como para dudar, ¿no? En cuanto a la veracidad. Bien, supongamos el ejercicio, ahí se ve, 1C. En el ejercicio 1C pedía analizar f de x igual a seno de pi sobre x, ¿sí? Todo este es el argumento, en x igual a 0. Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente, cuando lo analizamos en 0, ya estamos viendo el por qué nos pide que lo analicemos en 0, ¿sí? Porque acá esto no existiría. Pi dividido 0 es algo que no existiría. Entonces, uy, a ver. ¿Qué pasó? Que estaban escribiendo. Eh, a ver, Rodrigo, les recuerdo que el martes 14
Es el primer parcial de matemáticas. Pensé que era 28. Para emoción. ¿Es el 14? Yo dije 14, yo no dije... Uy, espérenme porque... No, profe, usted dijo que era el 28. Así, a ver. Yo tengo anotado el 28, pero es re emocionante pensar que es la semana que viene, ¿no? Bueno, estaban atentos. Lo que veo, lo que rescato y me encantó es que estaban atentos. Bueno, es como el RAI tiene la hoja preparada, más o menos así. Bueno, basta de distraerte, Laura. Volvemos acá. Sí, 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 entra, obvio que entra el TP2 y hasta donde lleguemos la semana que viene con el TP3, sí. Bueno, a ver, tenemos esta función. Decíamos que lo primero que analizamos es la existencia de la imagen, f de 0. La cuestión es, yo puedo reemplazar por 0, pero no puedo hacer la cuenta, ¿sí? Así que no existe f de 0. No existe imagen. No existe imagen en x igual a 0. Bueno, eso no me impide que pueda seguir analizando, ¿sí? Que pueda seguir haciendo el análisis de la continuidad. Lo segundo que hacemos es pensar en el límite. El límite cuando x tiende a 0 de, bueno, la misma función. La escribo porque quiero en particular mencionar algo. Bueno, ¿qué pasa cuando yo me acerco a 0 y tengo que hacer esta cuenta? ¿Sí? Cuando hago esa cuenta y me voy acercando a 0, esto, hablando de límites, ¿a qué tiende? Un número, pi es un número, dividido 0. Tiende a infinito. Exacto, Tatiana, tiende a infinito. Si me acerco al 0 por la derecha va a tender al infinito positivo y si me acerco a 0 del lado de la izquierda va a tender al infinito negativo. Ahora, si yo pienso en esto, el seno, y acá dibujamos, y lo hago así a propósito bien como larguito, eje y, eje x. Acuérdense que la función seno varía entre 1 y menos 1, y hace así, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. Esto es seno de x, ojo, seno de x. Acá tenemos esta otra expresión, pero lo que yo quiero es que ustedes vean esto. Cuando el argumento, esto que pongo acá, tiende a más infinito, ¿sí? Es decir, me voy más allá o me voy más allá, ¿qué le pasa a la función seno? ¿Qué valores toma? Toma siempre valores entre -1 y 1. Cuando me voy para allá pasa lo mismo que acá. Sigue variando, varía, o vamos a poner, toma valores entre -1 y 1. Y esto, que tome valores entre -1 y 1, no me permite determinar cuál es el valor del límite. Entonces decimos que no existe el límite. ¿Está bien? Entonces, como no existe el límite, cuando yo me pregunte, ¿y qué pasa? ¿Coinciden la imagen y el límite? Y estoy re complicada. ¿Por qué? Porque no tengo límite. Más allá de que no tengo imagen, tampoco tengo límite. Entonces se trata, bueno, no lo voy a borrar, eso sí, por ahí lo están viendo y se me fue el figurón acá. Entonces decimos, ya con esto mismo, que es discontinua esencial. Profe, Sí. si cuando tiende a infinito no existe el límite, ¿por qué hizo todo ese análisis de... Lo que yo les quiero mostrar es que si bien
cuando tiende a infinito puede tomar cualquier valor, ¿sí? Yo no puedo definir cuál es el valor que toma, me tendría que dar un único valor, ¿sí? Si yo pudiera decir, ah, sí, me da 1, o me da 0,3, o me da lo que sea, y es un número, bueno, fenómeno. Pero en este caso, esto tiende a infinito, el valor de acá tiende a infinito, Claro. ¿sí? Y cuando pienso en el seno de algo, algún número que está llegando o yéndose a infinito, yo sé que va a variar entre -1 y 1 porque esa es la característica de la función seno, ¿sí? Claro. Pero no puedo definir cuál es ese valor. Ok. Es importante en cuanto a concepto esto, por eso quise hacer el dibujito. Bueno, ¿qué más? Bueno, el ejercicio D es muy parecido a este, muy parecido. Vamos a ver qué pasa con el ejercicio D. Cuando ustedes me digan, yo voy a borrar, esto ya puedo, el eje también, bueno, el eje que tenía de raro, sí, lo vemos igual. Bueno, puedo, ahí, en cuanto alguien me dé el ok, ya está, borro. Voy a hacer así. Esto que analizamos recién nos va a servir para este que sigue, el D, y van a ver que acá le agrego una X multiplicando seno de pi sobre X. Otro caso raro. Y lo analizamos en el mismo punto, ¿sí? Bueno, a ver, el 2G. Me lo voy a anotar acá, 2G. Sí, y me habían dicho recién también el... Ah, no, ese, 2G y ya después el... No, 1G y 2G. Ay, bueno, después me dicen, me reclaman, chicos. A ver, la imagen en 0, ¿sí? Nos pasa lo mismo que antes y además, fíjense, acá nos quedaría 0, ¿sí? Por esto que no lo podemos resolver, porque nos queda un número dividido 0, no existe numéricamente hablando, ¿sí? Entonces decimos que no existe la imagen. Ahora, ¿qué pasa con este límite? ¿Sí? A ver, si nosotros lo pensamos, lo voy a escribir, así lo vamos analizando de a poquito. ¿Qué pasa cuando X tiende a 0? ¿Sí? Cuando yo hago esto, ¿qué estaría pasando? ¿Se acuerdan que antes les dije que esto me daba un valor entre -1 y 1? ¿Sí? Ahora, antes no podía decir cuál de todos los valores entre -1 y 1 tomaba. No podía escribir el resultado. Sin embargo, ahora yo tengo 0 por esto. 0 multiplicado por un número. ¿Cuánto me da? 0 por cualquier número me da 0. Fíjense la diferencia. Acá tenemos límite, ¿sí? Entonces, como tenemos límite, a pesar de no tener la imagen, se trata de una discontinuidad evitable. Acá es importante esta idea. Esto antes no lo podíamos determinar. ¿Por qué? Porque para decir que existe, cuando no tenía el ejercicio anterior, cuando no estaba la X acá, cuando calculaba ese límite, sabíamos que nos daba un valor entre -1 y 1, pero teníamos todo un intervalo. No podíamos precisar qué valor.
acá, al agregarle el x por, estamos multiplicando. Si la x tiende a 0, multiplicando por 0. 0 por un número me da 0. Entonces acá sí es posible determinar ese límite. Entonces, en el momento de decir, ¿coinciden las dos cosas? No, no coinciden, pero existe el límite. Como existe el límite, se trata de una discontinuidad evitable. ¿Sí? Era bueno, una cuestión particular que está bueno aclarar. Profe, una pregunta. Pregunte. No entiendo dónde sale ese -1 y 1 que está los valores ahí. Borramos Just- y... sí. No, vuelvo a escribir, no se asusten. Cuando nosotros decimos que queremos hacer esta cuenta, un número dividido 0, hablando de límites, estamos hablando de límites, ¿sí? Tendería a infinito. Todo esto tiende a infinito. ¿Está bien? Y si pensamos el límite, ¿qué le pasa a la función seno de x? Cuando el argumento se va para el lado del infinito, yo lo dibujo para el infinito positivo, pero para el negativo nos pasa igual. Acuérdense que nosotros tenemos esto. ¿Qué valor toma la función? Y toma valores entre -1 y 1. Así que esto, el seno, cuando x tiende a infinito, va a ser un número. Es un número entre -1 y 1. ¿Sí? Por esto que sabemos de la función, de la imagen de la función seno. Solo porque es una función seno tiene ese patrón de entre -1 y 1. Si fuera coseno también pasaría. ¿Sí? Para seno y coseno sabemos que la imagen está entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, Salvo que algo especifique lo contrario. claro, sí, si tiene alguna modificación, bueno, sí, ahí puede darse otra situación diferente. Pero si es este caso, seno de esta expresión, al hacer el cálculo y ver que esto tiende a infinito, bueno, ¿qué le pasa a la función seno tendiendo con el argumento tendiendo a infinito? Se repite Y hasta el infinito. claro, se va a mover siempre, me va a dar como respuesta algún número entre -1 y 1, con seguridad, porque ese es el comportamiento de la función seno. Entonces, esto con seguridad me da un número entre -1 y 1. ¿Y qué me queda al evaluar? 0 por esto, por un número entre -1 y 1. Esta multiplicación de 0 por un número entre -1 y 1 me da 0. 0 por cualquier número es 0. ¿Sí? Eso es lo que define que sí existe el límite. Bueno. Y, uy, los leo. Cada vez que me doy vuelta tengo un chat. Claro, el mismo gráfico que antes, bien. Sí, es una multiplicación por 0 acá. Cero por. Muy bien. Ahora el G me habían pedido, ¿no? El F primero, profe. El F, no, el G. El G era, me parece que de otro ejercicio. Claro, esta es una función definida por ramas. Y borré, bueno, dejo ahí un cachetín. F. Tenemos f de x igual x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esto para el caso en que x no sea 1. ¿Sí? Para todos los demás casos donde la x no vale 1. Pero si x vale 1, vale 0 la función. ¿Sí? Ay, esto por hablar, vieron que no puedo hacer todo junto a la hora. Bueno, ahí está. Y en particular hay que analizarla, obviamente, en x igual a 1. Ya la definición nos está diciendo que ahí está pasando algo raro. No sé si raro, pero bueno, algo para tener presente. Así que, acá en mi casa están desayunando, me parece, y están haciendo un lío. Bueno, vamos. Con los tres
puntos que necesitamos analizar. Primero, la existencia de la imagen en el punto de análisis, f de 1. Bueno, y acá prestamos atención a la fórmula, ¿sí? ¿Qué pasa cuando x vale 1? Y tengo que mirar esta rama, o sea que la imagen, cuando f de x es 1, me da 0. Empezamos con que existe la imagen en 1 y vale 0. Bien, vamos al segundo punto de interés. ¿Qué pasa con el límite? Con x tendiendo a 1 de esta función. Bueno, es obvio, nos queda 1 menos 1, 0 sobre 0. Se indetermina. Ahora, se indetermina, pero sabemos que esto es una diferencia de cuadrados que podemos salvar. Así que hacemos diferencia de cuadrados, x menos 1, x más 1, y acá x menos 1 como teníamos. Podemos simplificar, y este límite, si x es 1, reemplazando 1 más 1, me da 2. Bueno, acá me dio 2. O sea que existe el límite. ¿Está bien? Y acá me había dado que la imagen es 0. ¿Qué pasa? F de 1, la imagen en 1, no es el mismo resultado que obtuvimos al encontrar ese límite. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque esto me dio 0 y esto me da 2. Sin embargo, existe el límite. Lo vamos a poner en rojo. ¿Cómo? Existe el límite, con x tendiendo a 1 para la función. Vamos a decir que se trata de una discontinuidad evitable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el límite. Bueno, y ahí tenemos el análisis. No sé, estoy mirando a ver si se me escapó de decirles algo. Pero bueno, esto es básicamente, esto sería el tercer punto, ¿no? Es decir, el comparar la imagen con el límite. Si lo Profe, quieren con tomar la- algo así como esquemático. Sí, decime. ¿Y cuando es distinto de 1? ¿Qué hacemos con esa parte de arriba? ¿A qué te referís cuando es distinto de 1? ¿Ah, con esto? ¿Sí? Sí, En realidad, con la parte de arriba. esta es nuestra función, ¿sí? Sí. Cuando nosotros pensamos en el límite, Mm, con x tendiendo a 1, no nos interesa exactamente qué pasa en el punto 1, sino cuando nos acercamos a 1, ¿sí? Es por eso que lo pensamos, al calcular el límite, lo pensamos con esta expresión. No nos importa qué está pasando en el punto, sino qué pasa cuando nos acercamos por un lado y por el otro a ese punto. ¿Sí? Es decir, tu pregunta sería, ¿por qué analicé esta fórmula y no analicé el 0? Básicamente sería eso lo que me querés preguntar. Sí, va, la verdad no sé, porque estoy medio perdido cuando cada vez que veo un corchete en una cosa de estas de Esto, continuidad. miren, la cuestión es así. Yo tengo una función y cuando me aparecen así Sí, como un corchete y dos expresiones, me fijo, bueno, yo tengo para esta función que mirar a esta fórmula para sí, cualquier valor que no sea 1. Sin embargo, si estoy en 1, me dice que la imagen va a ser 0, es decir, miro esa otra rama. ¿Sí? Es una función por ramas o por tramos, como vimos en el Mate 1. sí. Entonces, al momento de analizar la imagen, bueno, la imagen me la define toda la fórmula, todo el corchete. Si en particular me pide que la imagen la piense en 1, me fijo cuál de las dos ramas es la que me permite calcular la imagen. En este caso es esta, por eso puse que es 0. Esto me da la imagen para 1, en el único caso. Ahora, cuando hablamos del límite de la función, yo tengo que pensar qué pasa cuando me acerco al 1. ¿Sí? No qué pasa en el punto 1. Cuando me acerco a 1, le voy a prestar atención a esta fórmula, a esta expresión de acá arriba. ¿Por qué? Porque si bien dice x es distinto de 1,
cuando yo me estoy acercando a 1, supongamos, estoy acá, yo me acerco a 1 de este lado y me acerco a 1 de este lado. Para todos estos Pero no llegas a valores, 1. claro, para todos estos valores y para todos estos de acá, la x es distinta de 1. Entonces es por eso que uso esta fórmula. Bueno, no sé, espero haber sido clara y si no me preguntan, ¿saben? Que tratamos de buscarle... Sí. Sí, creo que sí. Sí, bueno, igual si por ahí se da que en otro ejercicio aparece algo parecido, me vuelven a decir. Menos de 10. Bueno, y esto fue hace un momento, así que... 8 y pico. Bien, vamos con el... este era el G. 2 ejercicios, 2G me habían dicho. ¿El que seguía o teníamos... ¿Ese es el que debía? Sí, profe, había preguntado yo. Pero Vale. si quiere seguir con otro tema, después pregunto en el grupo de WhatsApp. si no. No es por seguir con otro tema, sino digo por ahí algún ejercicio anterior a este. No hay drama, no hay drama. Por. Dos G. Ahí se ve. Tenemos f de x. Y ahí, yo sé que estas expresiones así no les parecen tan simpáticas en general. Más seno de x, y acá tengo 1 menos seno de x, y la tenemos que analizar en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Sí? Fíjense que acá no nos dice en todo el dominio, que ni siquiera lo estamos calculando, ¿sí? No lo estamos pensando. Nos dice, bueno, piénsenlo acá, en esa región. Bueno, ¿qué hacemos acá? Primero que nada, tenemos que ver qué pasa con el denominador. ¿Por qué? Porque además de ser una raíz y de esperar que esto nos dé un número positivo, ¿sí? Tenemos que ver que en este caso el denominador no sea 0. En ese punto vamos a pensar la discontinuidad, ¿sí? ¿Dónde lo pensamos? A ver, les quiero escribir para que después, cuando lo vean, ¿dónde analizamos? Y bueno, la respuesta es donde se anula denominador en este caso, porque ya no existiría. Bueno, ¿y dónde se anula el denominador? O sea, donde 1 menos seno de x me dé 0. ¿Está bien? Bien, pero esto es una condición. ¿Y yo cómo sé dónde pasa eso? Bueno, acá es donde las ecuaciones trigonométricas empiezan a entrar en juego. ¿Qué hacemos? Despejamos. Paso el seno para el otro lado y lo vemos como más rápido. Bueno, ¿para qué valor se da que el seno de x vale 1? Miren, yo tengo las gráficas como ayudas a resolver ecuaciones súper fáciles. Acá está pi y acá está 2pi. Esto es seno de x. ¿Dónde vale 1 la función seno? Acá. Acá vale 1. ¿Sí? ¿Dónde el seno de x vale 1? Fíjense, acá lo estamos viendo. ¿Y qué hay acá? Y la mitad entre 0 y pi en pi sobre 2. O sea, que esto, que también lo podemos pensar de qué manera. Miren, si lo tenemos que escribir como ecuación, se las escribo al revés porque sé que despejan más fácil viéndolo con la x del lado izquierdo. Si el seno de x es 1, x va a ser el arco seno de 1. ¿Y cómo hacen esto? Calculadora. En la calculadora, ¿qué escriben? Shift, o segunda función, según la máquina, seno 1. ¿Sí?
acá les aparece seno a la menos 1 de 1. Y ya cuando ponen el igual, les da pi sobre 2. En realidad, seguramente, según la máquina, les va a dar 1,5, etcétera, etcétera, pero es el valor de la mitad de pi. 3,14, etcétera, dividido 2, nos da 1,57 y pico. Y en algunas máquinas sí les escribe pi sobre 2. Así que acá la respuesta es pi sobre 2. En ese valor vamos a hacer el análisis. A ver, fue como mucho de golpe. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos y pico. Fíjense, hasta acá es importante que traten de entender esto como lo pensamos. Si ven que no se entendió, lo repetimos. Tómense un cachitín si quieren y me dicen. Dale, repetimos. Bueno, vamos desde acá. Tenemos que analizar la continuidad de esta expresión en este intervalo. Como el ejercicio no nos dice en qué punto en particular, lo tenemos que descubrir nosotros. Es decir, tenemos que tratar de ver cómo pasa de 1 menos seno de x. Bueno, ahí vamos para ahí. Tenemos que tratar de ver en qué valor esta función puede llegar a tener un problema. ¿A qué le llamamos un problema? Y que no exista la imagen, por ejemplo, o que no exista el límite, porque en el cálculo no sea posible resolverlo. Como vemos, al haber una división, siempre sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, es que acá yo les puse, bueno, ¿dónde la vamos a analizar? Donde se anula el denominador, donde el denominador vale 0. ¿Y cuál es el denominador? 1 menos seno de x. Entonces lo planteamos como una ecuación, 1 menos seno de x, ¿sí? Igual a 0. Eso nos va a permitir encontrar dónde se está anulando. Tengo esta ecuación. Si este término que es seno de x de este lado está restando, del otro lado lo vamos a encontrar como la expresión en positivo, ¿sí? Seno de x. Este término lo pasé para el otro lado del igual. Bueno, ¿qué hice de acá a acá? Lo único que hice fue invertirlo, porque, por lo que les decía antes, que en general sé que les cuesta menos pensar en despejar una ecuación si la incógnita la tenemos del lado izquierdo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero bueno, lo escribí así como para que vean que es exactamente lo mismo. Cuando lo tengo escrito así o así, de cualquiera de las dos formas, puedo despejar x con es decir, de manera analítica. Y bueno, ¿qué decimos? Que si el seno de x vale 1, ¿quién va a ser x? X va a ser el arco cuyo seno vale 1, ¿sí? Y eso que está ahí, lo encontramos con la calculadora. ¿Cómo hacemos en la calculadora? Apretamos Shift, seno, porque estamos refiriéndonos a la inversa del seno, y después ingresamos el 1 y el igual. Y nos da este resultado. Este resultado es pi sobre 2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hice ese dibujito ahí? Si nosotros tenemos la función seno de x, ¿sí? Nosotros tenemos que resolver esto. ¿Para qué valor pasaba Disculpe, eso? profe, se va a cortar, ¿eh? Dale, gracias. Si tenemos la función seno de x, sabemos que la gráfica es así. Va la imagen de menos 1 a 1. Y vemos que para pi sobre 2 es precisamente donde la imagen vale 1. Entonces, ese pi sobre 2 es nuestro valor de x. ¿Sí?